¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Me da como siempre mucho gusto saludarlos. Sean bienvenidos a su canal de Abolaulex, Impuestos y Defensa. En este video les voy a compartir unos criterios jurisdiccionales muy interesantes y que estoy seguro les pueden resultar de utilidad. Vamos a estudiarlos, vamos a hacer algunos comentarios. Más adelante se los voy a compartir aquí en pantalla. Y bueno, ¿y qué son estos criterios jurisdiccionales? Ya hemos analizado alguno de ellos aquí en el canal y hemos referido cuál es su naturaleza. Bueno, estos criterios jurisdiccionales son publicados mes con mes. Es un compendio publicado por parte de la PRODECON, o lo que viene a ser la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y no vienen a ser otra cosa más que una especie de resumen o concentrado de aquellas resoluciones o sentencias favorables que obtiene la PRODECON a favor de los contribuyentes. Vienen a ser como una exposición del caso, de los antecedentes, y bueno, ya ahí dicen qué resolución favorable se obtuvo para los contribuyentes. Estos pueden resultar, pues bueno, como una especie de guía o apoyo para un contribuyente que llegase a tener un caso similar en donde no se tenga alguna multa, algún crédito fiscal, alguna resolución que le resulte desfavorable en materia fiscal de impuestos de comercio exterior, y le pueden servir como referencia, ya sea para llevar a cabo una defensa fiscal a través de un abogado particular o a través de la propia PRODECON. Bueno, y estos criterios jurisdiccionales pues no tienen el mismo peso legal como podría ser una tesis o jurisprudencia que son emitidas por los tribunales administrativos y los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como ya se los mencioné, sí pueden servir como una referencia. Entonces aquí los vamos a analizar, se los voy a compartir aquí en pantalla y comentaremos aquellos que estimo resultan más interesantes y que tal vez puedan resultarles aplicables en casos similares. Entonces tenemos aquí ya en pantalla estos criterios jurisdiccionales que vamos a analizar, y estos vienen a ser los criterios aprobados para publicar en la primera sesión ordinaria del Comité Técnico de Normatividad, fechado del 31 de enero del año 2023. Entonces, este es un documento que ustedes van a poder localizar fácilmente ahí en la página de la propia PRODECON, y bueno, son varios criterios, es un concentrado de varias resoluciones y sentencias que se contienen. Entonces aquí, bueno, habremos de comentar aquellos que creo yo pueden resultar interesantes y que sobre todo que son de mayor aplicabilidad y que se presentan más en la vida práctica, en la vida cotidiana, por ponerlo de cierta manera. Aquí, bueno, se nombran, se enumeran, y por ejemplo este primero, que no nos vamos a detener en este, pero es para ejemplo que vean ustedes. Este por ejemplo es un criterio jurisdiccional y le ponen ahí el título. Es muy parecida la estructura a una tesis y una jurisprudencia. Este habla por ejemplo de un recurso de inconformidad en el IMSS, en donde hablan sobre el término de la duplicidad para interponer un medio de defensa por algunos antecedentes, pero ese es un ejemplo. Entonces el primero que vamos a analizar aquí en este video viene a ser el criterio jurisdiccional número 2 del año 2023. Vamos a comentar aquí unos aspectos interesantes, y el título de este, o el tema principal que refiere, es el siguiente: cancelación del permiso de internación temporal al resto del país de vehículos fronterizos. Resulta ilegal condicionar su procedencia al pago de contribuciones en materia de comercio exterior, así como al cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Ojo, aquí resaltamos lo importante: cuando existe imposibilidad material para el retorno del vehículo a la franja fronteriza por caso fortuito o fuerza mayor. Y aquí los antecedentes del caso son los siguientes, ¿no? Como refiere aquí, una persona contribuyente obtuvo un permiso de importación temporal al resto del país de un vehículo fronterizo. Quiero suponer que es una persona de Estados Unidos que viene a nuestro país, a México, y bueno, tramita estos permisos de importación temporal que se tramitan ahí en la aduana, y por lo general estos permisos, cuando se trata de residentes en el extranjero que tienen su misma calidad de mexicanos, bueno, estos permisos se les otorgan por un plazo de 180 días naturales que pueden ser utilizados durante todo el periodo del año. Entonces ya estuvo dentro del país con este permiso, y como se refiere aquí, fue víctima del delito de robo con violencia mientras circulaba en el interior del país. Le robaron su vehículo. Entonces esta persona interpuso la denuncia correspondiente por el robo, como señala aquí, ante la autoridad investigadora correspondiente, y bueno,
precisamente obvio porque le robaron el vehículo, existía una imposibilidad material y jurídica de retornar el vehículo a la franja fronteriza, porque bueno, el permiso solamente por esos 180 días y si no, si ni regresa, bueno, va a haber multas y se puede considerar contrabando. Entonces, este contribuyente solicitó a la autoridad aduanera la cancelación del permiso de importación temporal del vehículo y en este caso, bueno, la autoridad se lo negó, ya que para proceder a la cancelación respectiva, pues resultaba necesario que esta persona, fíjense, todavía fue víctima de un robo y querían hacerlo pagar el cumplimiento de las obligaciones de los impuestos en materia de comercio exterior y en su caso de cuotas compensatorias. Le decían, bueno, sí te lo cancelamos, pero bueno, cubre el pago de estos impuestos en materia de comercio exterior. Entonces, bueno, aquí este contribuyente decidió ir a una defensa fiscal, que en este caso fue por medio de la Prodecon, que también brindan ese servicio de defensa fiscal a los contribuyentes, y acudieron aquí a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y cuáles fueron los argumentos que se consideraron en la sentencia? Bueno, el tribunal en su sentencia señaló que resultaba ilegal esta resolución del SAT de cancelar el permiso de importación temporal porque no se habían pagado estos impuestos, precisamente tomando como consideración pues que quedaba debidamente acreditada la imposibilidad material y jurídica de esta persona para llevar a cabo el retorno a la franja fronteriza de este vehículo, puesto que fue, bueno, objeto de un robo y esta persona había presentado la denuncia correspondiente. Aquí, tal como se señala, no hacen referencia a que se acreditó con la denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público. Y bueno, ¿y cuál fue ya la resolución final, el criterio jurisdiccional que se plasma en este documento resultado en la sentencia? Bueno, se señaló precisamente que había una existencia de la denuncia por robo y se acreditó por ende que la persona física estuvo imposibilitada materialmente para retornar a la franja fronteriza del norte del país el vehículo internado temporalmente por causas ajenas a su voluntad. Entonces aquí, como existió caso fortuito, fuerza mayor, como fue el robo, bueno, libera en este caso al causante de los impuestos, que bueno, si no se hubiera retornado por otra causa ajena y no, pues bueno, que hubiera sido netamente imputable él, a lo mejor una negligencia, pues sí hubiera tenido que pagar, pero aquí esta fuerza mayor libera del cumplimiento de la obligación tributaria, de acuerdo con el principio general del derecho que establece que nadie está obligado a lo imposible. Entonces el tribunal dictaminó que en este caso no se le puede condicionar la cancelación del permiso de importación temporal del vehículo a que pague los impuestos, puesto que él no se ubicó de una manera voluntaria en estos supuestos de las disposiciones legales correlativas que le resultaran para que pagara el impuesto correspondiente. Entonces esa fue la resolución respectiva. Entonces, como ya lo mencionamos al inicio del video, este criterio jurisdiccional puede resultar muy interesante porque puede haber muchos casos que se presenten similares a este. Como ustedes saben, pues bueno, es bastante el tráfico y el flujo de personas que vienen de Estados Unidos hacia México y que tramitan permisos de importación temporal de vehículos, sobre todo en épocas vacacionales, y desafortunadamente pues México tiene un problema de inseguridad muy grande, sobre todo relacionado con el robo de vehículos. Entonces si se presenta un caso similar, bueno, aquí tenemos ya una referencia de qué argumentos se pueden hacer valer eventualmente dentro de una defensa fiscal. Pasemos entonces a analizar el siguiente criterio jurisdiccional que les voy a compartir, que también resulta interesante, sobre todo por tratarse de un tema que se presenta de manera constante y continua y está relacionado con la devolución de impuestos. Y este viene a ser el criterio jurisdiccional número 6 del año 2023 y el título es el siguiente: renta, devolución de saldo a favor. Es ilegal la resolución que rechaza la aplicación del estímulo de colegiaturas por considerar que los CFDIs no cumplen con los requisitos establecidos en la regla 11.3.1 de la resolución miscelánea fiscal para el 2021 relativos al nombre, CURP y nivel educativo del alumno, así como el RFC de quien reciba el pago
ya que estos requisitos son a cargo de la institución educativa y no de la persona contribuyente. Ese fue el motivo principal del que le rechazaron esta devolución. Y bueno, y los antecedentes que se mencionan aquí es que una persona física contribuyente solicitó la devolución de un saldo a favor que tenía de impuestos sobre la renta por el ejercicio 2021. Y bueno, estos saldos habían generado gracias a deducciones que presentó en su declaración anual, entre ellas el pago de colegiaturas, las cuales la autoridad consideró parcialmente procedentes, y aquí el caso, lo que le afectó fue el rechazo del importe de 3 comprobantes fiscales digitales por internet por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 1.8 fracción segunda del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Le rechazó por no haber cumplido estos requisitos, y los argumentos que se hicieron valer en el medio de defensa y que fueron plasmados a la hora de dictar sentencia fueron los siguientes. Señaló el tribunal que resultaba ilegal la resolución que autorizó parcialmente la devolución de saldo a favor, como ya se los mencioné, porque rechazó estos comprobantes, porque, bueno, consideró el tribunal que la resolución de la autoridad carecía de la debida fundamentación y motivación y que se emitió en franca violación a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso consagrados por la Constitución. ¿Y esto por qué? Bueno, pues es ilegal que la autoridad fiscal hubiera negado el saldo a favor solicitado en devolución, exigiendo requisitos que no se establecen en el propio decreto, y además porque este complemento concepto de instituciones educativas privadas a que se refiere esta regla de la resolución miscelánea fiscal es una obligación que solo es atribuible a las instituciones educativas y no a la persona que los recibe. Es decir, el motivo de rechazo, como lo vimos, de la autoridad fue porque los CFDIs no contenían estos requisitos. Entonces aquí dice el tribunal, pues no te pases de la raya porque esos requisitos son aplicables a las instituciones educativas. Y entonces, ¿cuál vino a ser el criterio jurisdiccional que se plasmó ya de manera definitiva dentro de la sentencia y que le dio la razón al contribuyente? Bueno, viene a ser básicamente el razonamiento. Refiere el tribunal que de conformidad con el primer párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, todas las autoridades fiscales se encuentran obligadas a devolver a los contribuyentes aquellos saldos a favor que resulten procedentes. Sin embargo, hace referencia el tribunal, aquí como lo resaltamos, que entre todas las condiciones de procedencia para una devolución, de ninguna manera se señala que, bueno, respecto a la cantidad solicitada por concepto de saldo a favor de impuesto correspondiente, sea obligación de la persona contribuyente que pretende deducir el gasto autorizado que los CFDIs contengan los datos del complemento concepto de instituciones educativas privadas, sino que dicha obligación es de la institución educativa. Eso es el análisis que hace, ¿no? No pueden venir a establecer requisitos ajenos y sobre todo que no resultan aplicables al particular. Y en este caso, bueno, sí, fue la institución educativa quien incumplió con esta obligación. Bueno, ello no puede ser tampoco causa de que a la persona contribuyente le nieguen la devolución, como lo señala aquí. No podrán negarse la causa de la institución educativa no cumplió con estos requisitos porque no dependen y no se les pueden atribuir incumplimientos de obligaciones que no les son imputables. Entonces, ¿por qué? Esto resultaría ilegal, contrario a la garantía de legalidad y seguridad jurídica, puesto que ello no se encuentra previsto dentro de la propia ley. Eso fue lo que se resolvió aquí en definitiva. Entonces, por lo tanto, en la sentencia se ordenó que se consideraran esos comprobantes que les fueron rechazados y que procediera en su totalidad la devolución de estos saldos a favor. Y como lo señala aquí en esta última parte que resaltamos, el derecho subjetivo de la persona contribuyente a obtener la devolución más actualizaciones y recargos. Y este también fue un criterio jurisdiccional que se obtuvo dentro de un juicio contencioso administrativo. Y ya por último les voy a compartir este criterio jurisdiccional que también resulta interesante y sobre todo aplicable en la vida o en la práctica común de los contribuyentes en México, puesto que está relacionado con un tema de acreditamiento de IVA y por ende de devolución. Y este viene a ser el criterio jurisdiccional número 8/2023 y el título es el siguiente: acreditamiento del IVA, devolución. Es ilegal su negativa sustentada en que la persona contribuyente no exhibió los contratos de los servicios o productos descritos en los CFDIs que amparan los mismos.
Este es un caso entonces de un acreditamiento que ha sido rechazado por parte del SAT y no le regresaron su devolución de impuestos correspondientes. Aquí los antecedentes que se señalan son los siguientes. Esta fue una defensa fiscal llevada a cabo por parte de la PRODECON, en donde asistió a un contribuyente persona física. Esta persona física llevó a cabo derivado obviamente de su actividad económica, unos gastos por conceptos de adquisición de un software y además servicios de construcción de un pozo para drenaje pluvial, de los cuales se generó un impuesto al valor agregado que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, consideró que no era procedente su acreditamiento al no haber proporcionado los contratos que le fueron solicitados durante el trámite de solicitud de devolución de saldo a favor. Entonces, como ustedes saben, en materia fiscal, el acreditamiento del IVA viene a ser el equivalente a lo que para impuestos sobre la renta son las deducciones. Aquí en IVA se acredita el IVA y bueno, derivado del acreditamiento a veces se puede pagar menos impuesto, incluso se pueden tener en este caso saldos a favor del impuesto correspondiente. Entonces aquí el SAT se lo negó aduciendo que en los FDIs que le entregaron por estos servicios y esta adquisición de software, pues bueno, no venía ese requisito. Entonces aquí se fueron a la defensa fiscal. Aquí vamos a irnos hasta la parte, aquí también fue un juicio contencioso administrativo. ¿Y cuáles fueron los argumentos que fueron considerados dentro de la defensa fiscal? Entonces se señala que dentro de los artículos legales que fueron citados por el SAT a la hora de fundamentar la negativa de devolución de impuestos, bueno, en ninguno de estos artículos se establece y se advierte que para tener derecho al acreditamiento del IVA pagado con motivo de estos gastos, sea necesario aportar los contratos en los que se contenga la descripción detallada del servicio, tipo de producto y especificaciones de los trabajos realizados para que le permita a la autoridad hacendaria relacionarlos con las facturas emitidas y verificar si los gastos resultan estrictamente indispensables para su actividad económica. Esto tiene que ver entonces con la fundamentación. Y entonces, ¿cuál fue el razonamiento final del tribunal que fue plasmado dentro de la sentencia, que a su vez sirvió para formar este criterio jurisdiccional que aquí estamos analizando? Fue el siguiente: dentro de la sentencia se analiza el artículo 5º, fracción primera de la ley del IVA vigente para el 2020, que fue el ejercicio donde solicitó la devolución, y aquí se hace referencia a que uno de los requisitos para que sea acreditable es que se deben reunir, entre otros, el consistente en que éste corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de las actividades distintas de la importación por las que se va a pagar el impuesto o a las que les aplique la tasa del 0%. Entonces, este requisito lo cumplió esta persona física, puesto que, bueno, acreditó que eran servicios que le resultaban indispensables para su actividad económica. Entonces, a criterio del tribunal, resulta ilegal que el SAT hubiese rechazado la devolución del saldo al favor bajo el argumento de que no se proporcionaron contratos en los cuales se contenga la descripción detallada de servicio, tipo de producto y especificaciones de los trabajos realizados que permitan verificar la estricta indispensabilidad de los gastos efectuados con la actividad económica de la persona, ¿no? Puesto que este artículo que se analiza no establece como requisito o condición para acreditar el IVA que se deba demostrar que se celebró un contrato relativo al bien o al servicio correspondiente. Se señala que, bueno, conforme a los preceptos legales, sobre todo el artículo 22 que contempla la devolución del impuesto correspondiente del trámite, no se puede llegar tampoco al extremo de solicitar requisitos que resultan ajenos a la pretendida verificación de la indispensabilidad del gasto, que este fue un tema central, sobre todo porque aquí se hace referencia a que el contribuyente exhibió, pues bueno, otros elementos que sí demuestran pues que le era un servicio que le resultaba indispensable y que por lo tanto pues no le resultaban aplicables estos requisitos. Entonces, bueno, como señala aquí, que hace referencia incluso a una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que menciona que se establece que es posible que los pormenores de la descripción del servicio amparado en un CFDI se contengan en un documento distinto que contiene por finalidad determinar qué integra la prestación del servicio. Como dice aquí, es el caso que ello es aceptable cuando por la multiplicidad de servicios amparados y a lo que comprende la prestación de cada uno de ellos, bueno, no le sea posible a la autoridad pueda determinar con precisión en qué consistió el concepto amparado, lo que en la especie no aconteció. Bueno, ¿y qué quiere decir todo esto? Bueno,
que en estos CFDIs que presentó este contribuyente, esta persona física, pues sí se contenía la descripción. Sin embargo, bueno, la autoridad pretendía irse más allá y quería una descripción detallada o pormenorizada. Entonces, por eso rechazó el acreditamiento del IVA y por ende la devolución. Y bueno, se estableció entonces que esto es ilegal y se declaró la nulidad y se reconoció el derecho subjetivo para esta persona física para recibir esta devolución de los impuestos. Y esto fue contenido dentro de la sentencia dictada dentro del juicio contencioso administrativo. Pero bueno, amigas y amigos, esos fueron los 3 criterios jurisdiccionales que les quise compartir en este video. Espero que les hayan resultado interesantes y sobre todo a lo mejor que puedan resultar de utilidad. Como ya se los mencioné, la finalidad de estos criterios pues son ilustrativos, son de estudios y que puedan a lo mejor resultar aplicables para una defensa fiscal similar. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, los invitamos a que ahí en la sección de comentarios no los dejen, o incluso si ustedes quisieran hacernos una consulta más a profundidad sobre un caso específico, nos pueden visitar en nuestra página web en www.abolaulex.com, en donde podrán agendar una cita virtual con un abogado. De igual manera, si les gustó este video, los invitamos a que nos regalen su like. Esto es muy importante para que el algoritmo siga recomendando nuestro contenido. Los invitamos a que compartan nuestro video y si no lo han hecho, les hacemos la más cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal y le den clic ahí en la campanita para que estén enterados cuando subamos más contenido como este. Pero bueno, me dio gusto saludarlos y nos vemos hasta la próxima ocasión.